Two sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. Vamos a dar inicio. Buenas tardes. A nombre del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán, a través de la Subcoordinación de Servicios Técnicos, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual en esta sesión del programa Salud CEDH, una visión desde sus distintos enfoques. El día de hoy se abordará el tema de tuberculosis en la actualidad. Para ello, con mucho gusto damos la bienvenida al doctor Felipe García Mora, quien es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se encuentra como responsable del programa de tuberculosis en el estado. Queremos recordarles al público presencial que todas las participaciones que emitan las hagan frente a la mesa y las hagan dirigidos también hacia el público. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Felipe García Mora. Gracias por acompañarnos. Sí, creo que se escucha demasiado fuerte. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para compartir con ustedes un tema que es importante en la salud pública. Es mi primera vez compartiendo esta información con parte de la comunidad con discapacidad auditiva. Entonces, les pido me tengan paciencia y que por favor también, si tienen alguna pregunta en el momento, con mucho gusto la resolvemos, levantan la mano y lo vamos realizando. ¿Sí? Si no se escucha, también me dicen que levante el micrófono porque normalmente no acostumbro usarlo. A puro grito nada más. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, ok, gracias. Bueno, el objetivo de la presentación, el objetivo del programa, contribuir al bienestar de la población reduciendo los daños a la salud por tuberculosis a través de la prevención y la atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ocuparnos de diagnosticar en forma temprana la tuberculosis para que cortemos la cadena de transmisión. Entre más pronto diagnostiquemos a un paciente y lo empecemos a tratar, este paciente dejará de transmitir la enfermedad.
Bien, ¿qué es la tuberculosis? Seguramente muchas personas aquí presentes tal vez pensaron que ni siquiera ya existía la tuberculosis. Sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública. La enfermedad en sí es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. El 80% de toda la tuberculosis es a nivel pulmonar. Y esta localización es la que nos interesa más que las otras, porque es la que se transmite, es la que infecta a las personas alrededor del paciente que padece tuberculosis. Y esta se genera por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo es ácido alcohol resistente, por eso las siglas que muchos en el área de la salud conocemos como VAR. Mide aproximadamente de 0.2 a 0.5 micras de diámetro y de 2 a 4 micras de largo. Es resistente al frío, a la congelación y desecación, muy sensible al calor, a la luz solar y radiaciones UV. Es aerobio, que depende de oxígeno y del pH. Esto hace que esta bacteria tenga una característica muy particular y que por eso prevalezca en la actualidad. Y es que esta bacteria es de crecimiento muy lento. No es lo mismo que tengamos un estreptococo que nos está infectando las amígdalas y que tiene un crecimiento muy rápido. A lo largo de 3-4 días yo ya tengo síntomas. Me trato y a los mismos 7 días yo tengo una respuesta curativa. En este caso, la bacteria crece tan lenta que pueden pasar meses sin que yo tenga síntomas o que sean síntomas muy leves como para acudir a una consulta médica. Y esto hace que se propague. Por otro lado, puede quedar dormida o latente durante muchísimos años y cuando al organismo que la tiene, en México la mayoría la tenemos al haber sido vacunados con la vacuna de BCG al nacer. Entonces, cuando este paciente o esta persona que padece que tiene la tuberculosis o el bacilo de la tuberculosis latente tiene una inmunosupresión porque tuvo otra enfermedad, tuvo cáncer, o tiene diabetes o es una persona que vive con VIH, esta bacteria puede despertar y puede hacerse una tuberculosis activa y empezar a darle los síntomas. Afortunadamente, es prevenible. Como les decía, si hacemos un diagnóstico temprano y damos un tratamiento temprano, este paciente es curable en su totalidad a los 6 meses de tratamiento. El tratamiento más corto que tenemos para la tuberculosis es de 6 meses. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se transmite? La bacteria se transmite por medio del flush, de las gotitas de saliva que nosotros expulsamos al hablar, al cantar, al estornudar, al toser. ¿Sí? Es por medio de esta vía que las personas que están alrededor del paciente que padece tuberculosis se van a infectar. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las expulsiones que hacemos principalmente cuando estornudamos o tosemos, que hacemos una expulsión de aire más fuerte, más brusca, genera aerosoles que son contagiantes, son gotitas de menos de 5 micras y que cada gotita puede llevar de 1 a 5 bacilos. ¿Cuántas gotitas creen que nosotros expulsamos cuando estornudamos? Muchísimas, ¿verdad? Afortunadamente, tenemos que pasar mucho tiempo con el paciente de tuberculosis para que nos podamos contagiar. De aquí depende mucho la carga bacilífera que el paciente tiene, es decir, cuántos bacilos está expulsando cada que habla. También depende mucho del sistema inmunológico del paciente que convive con él.
si está deprimido, si está desnutrido, si está inmunosuprimido, si cuenta con alguna otra enfermedad como diabetes, lo hace más propenso a que se pueda contagiar de tuberculosis. Bueno, dentro del cuadro clínico, quise hacérselos muy gráfico porque son los principales síntomas que nos da un paciente con tuberculosis sensible o un paciente con tuberculosis de primera vez. Principalmente, pues, una tos productiva con abundante moco. Una tos productiva es esa tos que nos está generando flemas, ¿sí? Y que es ahí en donde nosotros vamos a requerir la muestra de esputo. Esa muestra se llama así a la muestra de flema que nosotros vamos a recolectar del paciente. Le pedimos que nos regale una muestra de la flema de lo más profundo del pecho, es decir, que sea una flema muy productiva, que tenga poca saliva y mucho moco para poder hacer un buen diagnóstico, una buena baciloscopía. Lo veremos más adelante. Bueno, tos productiva por más de 2 semanas sin razón aparente. Si ustedes tienen un familiar que tiene tos por más de 2 semanas sin una razón aparente, no cuesta nada llevarlo a cualquier unidad de salud y que le hagan una baciloscopía. Deja una muestra, se le hace una baciloscopía y vemos si pudiera o no tener el bacilo en la flema. Otro de los síntomas, pérdida de peso, ¿sí? No es una pérdida de peso brusca que nos haga darnos cuenta, es paulatina, es muy lenta y aproximadamente un 10% del peso corporal ya nos está hablando de la importancia de esta pérdida de peso. Esto se ve más o lo vemos más evidente en los menores. Una pérdida de peso en un menor o una falta de crecimiento en un menor nos puede hacer sospechar que pudiera tener tuberculosis, más si tiene el antecedente que está conviviendo con personas que padecen tuberculosis. Fiebre arriba de 38 grados. Desafortunadamente no es uno de los principales síntomas que se presenten cuando se inicia con tuberculosis. Y esto hace que el paciente ande tosiendo unas semanas, 2 semanas, meses, sin que tenga mayores síntomas. Y por lo tanto, esté esparciendo la enfermedad, esté transmitiendo la enfermedad. La fatiga o debilidad crónica, en donde siempre se encuentra cansado o hace alguna actividad e inmediatamente tiene que descansar. La diaforesis o sudoración nocturna, ¿sí? El paciente se levanta por la noche y está empapado, almohada y sábanas empapadas, ¿sí? Son parte de los síntomas principales que nos hacen pensar en que pudiéramos tener tuberculosis. Bueno, en este caso, como ya les mencioné, más del 80% de la tuberculosis es pulmonar, pero también existe la tuberculosis extrapulmonar. ¿En dónde se puede alojar la tuberculosis? En cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Podemos tenerla en las amígdalas, en el oído medio, ¿sí? En el pulmón, en otra parte del pulmón, en el pulmón opuesto, en el pericardio, en el sistema nervioso central, que es la tuberculosis meningia, una de las más graves, en músculos, en hueso, en intestino, en genitales, principalmente en el epidídimo en el hombre y en los anexos, trompas y ovarios en la mujer, en riñones, en las glándulas adrenales, en la vejiga, es decir, puede afectar cualquier parte, en el ojo, en la piel, en todos lados se puede quedar el bacilo, en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento es el mismo, solamente lo alargamos un poco más. Bueno, dentro de los antecedentes de la tuberculosis, esta enfermedad ha pasado por múltiples estadios y ha estado en los diferentes estratos sociales. Ha estado en los estratos más bajos, en los estratos medios y en los estratos artísticos.
y en los estratos de la alta sociedad. Siempre se ha convivido con la tuberculosis de diferentes maneras a lo largo de la historia. Es una enfermedad antigua, con antecedentes de hallazgos entre los años de 2400 a 3400 antes de Cristo. Es un problema de salud pública, es una epidemia global, ¿sí? Esta enfermedad ha matado más personas que creo que voy a salir drogado de aquí, de la pandemia que acabamos de tener de COVID, ¿sí? Solamente que lo ha hecho en forma más lenta y a través del tiempo, ¿sí? Se dice que aproximadamente el 25% de la población está afectada. Es la principal causa de mortalidad por un solo agente, que es el Mycobacterium tuberculosis. Y aproximadamente 1.5 millones en el mundo de defunciones al año por tuberculosis. Se han encontrado restos arqueológicos con muestras de tuberculosis, ¿sí? En momias, en exvotos o textos sagrados. Los exvotos son esas reliquias que las personas de religión van y dejan como el favor recibido a la iglesia, ¿sí? Hacen pequeñas medallitas o algunos otros escritos, cartitas dobladas, y las llevan al santo que le pidieron el favor. Esos son los exvotos. En textos sagrados, en escritos médicos y en las expresiones artísticas. La tuberculosis ha sido muy apreciada por los artistas desde los tiempos de la antigüedad. Muy bien, dentro de las muchas formas que llamaron a la tuberculosis, hay un sinfín de ellas. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien conoce la tuberculosis como otra forma? ¿No? Incluso en el cine. En el cine la llamaron mucho la tisis, ¿no? Las personas tísicas. ¿Alguna otra? Bueno, dentro de ellas están estos varios sinónimos. Son lo mismo en diferentes épocas de su historia, ¿sí? La plaga blanca, tisis, tabes, escrófula. De hecho, la escrófula pensaban que era una enfermedad diferente, otro tipo de tuberculosis, pero no es más que una tuberculosis ganglionar, que al expulsarse de los ganglios linfáticos infectados, se abría hacia el exterior y generaba unas ámpulas abiertas al exterior, y eso hacía que pensaran que fuera otro tipo de tuberculosis. De hecho, hay una historia muy, pues ahorita lo podemos decir simpática respecto a la escrófula, ahorita lo van a ver. Consunción, mal de vivir, mal del siglo, mal del rey, príncipe de la muerte, enfermedad de los artistas, capitán de los hombres de la muerte. Altamente romantizada la tuberculosis, y ahorita lo van a ver por qué. Entonces, como se darán cuenta, la tuberculosis ha convivido con la humanidad durante mucho tiempo y la han visto de diferente manera. Ahorita es una enfermedad, es un problema de salud pública que tenemos que acabar con ella. No solamente la tuberculosis sensible, sino otro problema más grave, que es la tuberculosis resistente. La diferencia es el tratamiento. Es un tratamiento mucho más largo, mucho más costoso, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. La escrófula, la famosa escrófula, ¿sí? Era una tuberculosis ganglionar. Al tener una gran cantidad de bacilos en los ganglios linfáticos afectados, se abría al exterior y generaba estas lesiones. Si ustedes ven en el recuadro, aquí abajo dice el toque del rey, porque se creía que era una enfermedad que podía ser curada con el toque del rey, ¿sí? El rey curaba al paciente con escrófulas. Si le ven aquí al paciente que está hincado, tiene en el cuello unas bolitas que son los ganglios inflamados, y eso hacía que el paciente se curara. Una representación más artística de esta otra misma. Aquí el rey
¿sí? Curando al paciente, colocando las manos en el paciente, y eso hacía que tenían la creencia que el paciente se iba a curar. ¿Saben qué pasó con ese rey? Pues se murió, ¿verdad? Detalle de la muerte de don Alfonso XII, el último beso, óleo de Juan de Antonín. El monarca español falleció de tuberculosis el 25 de noviembre de 1885 a la edad de 27 años, ¿verdad? La tuberculosis fue fuente de inspiración entre los círculos bohemios de Europa entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Padecerla era la forma más bella de morir. En ese tiempo, cuando las fiestas que hacían en los palacios y los virreyes, la tuberculosis era muy admirada. ¿Quién me puede decir por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿No? ¿Nadie? Si ustedes han visto alguna película de la edad media y eso, ustedes se fijan que cuando hacían las fiestas en los palacios, todos los personajes de la alta sociedad iban maquillados de blanco, se maquillaban su tez blanca, le ponían polvos y luego su peluca, porque la palidez era signo de estatus. Entonces nos lleva a esta artista con herencias romanas y francesas. Ella era una artista, era una pintora que murió de tuberculosis a la edad, muy joven. Sin embargo, no es que haya muerto de tuberculosis lo que me hace ponerla aquí para que ustedes la conozcan. Es lo que ella dijo acerca de su enfermedad. Dice: mi cara ha cambiado y estoy mucho más bonita, pálida. La piel estirada, fresca, aterciopelada, los ojos despiertos y brillantes. En fin, es una cosa singular. Toso continuamente, pero la maravilla es que en el lugar de que yo me afeé, me da un aire lánguido que me sienta de maravilla. Entonces, ella al estar cada vez más pálida y delgada, para la comunidad de su entorno que vivía en ese momento, en 1884, pues ella era bella por naturaleza. La tuberculosis le daba esa palidez que los otros tenían que maquillarse. Entonces, hemos visto la tuberculosis de diferente manera. Después de esto, empieza una lucha para saber y cómo combatir a la tuberculosis. Pero para yo poder combatir una enfermedad, necesito conocerla, necesito saber cuál es su agente causal, porque si yo no lo conozco, pues por mucho que haga, no voy a lograr detenerla, ¿verdad? Entonces, dentro de la lucha de la tuberculosis vienen una serie de personas a ayudarnos en esta etapa. Ella probablemente no la conozcan, no es muy nombrada dentro de la cuestión de la tuberculosis, pero ella es una química estadounidense muy famosa en su tiempo, Florence Seibert, que logró sintetizar la proteína de la tuberculina para poder realizar las pruebas con la vacuna de PPD, para hacer diagnóstico en ese entonces de tuberculosis. Ellos dos a lo mejor sí lo conocen, salud pública, enfermería. ¿Sí? Ellos son Albert Calmet y Jean-Marie Guérin, que juntos hicieron lo que nosotros conocemos como la vacuna de Calmet y Guérin, el BCG, ¿sí? Para proteger a los niños de la tuberculosis, aunque fuera de la tuberculosis o de las formas más graves de tuberculosis. ¿Sí? Ellos crearon la vacuna de BCG. Y por último, el prócer de la lucha contra la tuberculosis, que es Roberto Koch, o Robert Koch, que fue el que identificó al bacilo de Koch o al Mycobacterium tuberculosis, y es ahí donde empezamos la lucha contra la tuberculosis, buscando las armas y los medicamentos para poder vencerla. ¿Sí?
¿Qué pasa cuando tenemos a un paciente que tiene tuberculosis y que tiene un mal seguimiento? Que el paciente no fue nunca a consulta, no lo pudimos identificar, o ya lo identificamos, pero abandonó y se perdió. Pues definitivamente él va a tener un desenlace fatal, ¿verdad? Si ustedes se fijaron anteriormente, la tuberculosis forma parte de las clases sociales altas, pero también forma parte de las clases sociales más bajas. Actualmente, las clases sociales con menores recursos, la miseria, la pobreza, la desnutrición, son sinónimos, o bueno, van muy acompañadas de tuberculosis, ¿sí? Aquí algunos famosos, a lo mejor pueden identificar alguno que otro de ellos. Todavía hay muchos más, pero son de los más sonados que han padecido tuberculosis, ¿sí? Del que yo sí sabía antes de entrar en toda esta cuestión de la tuberculosis, era a Simón Bolívar. Yo supe que él sí padecía tuberculosis. Inclusive enfermería debe de reconocer a su prócer, ¿verdad? Que también tuvo tuberculosis, muy probablemente por haber atendido pacientes de tuberculosis. La comunidad médica o las personas que trabajan en salud somos muy propensas, somos un grupo de riesgo para padecer tuberculosis, ¿verdad? Bueno, y aquí están nombrados algunos de los más famosos. Este es un panorama de cómo estamos en Michoacán actualmente en cuanto a casos de tuberculosis. Esto lo voy a hacer un poquito más rápido. Tenemos tuberculosis todas formas, como ya les comenté, pulmonar y extrapulmonar. De las tuberculosis todas formas, en el año pasado tuvimos 343 casos. De esos 343 casos, 272 fueron pulmonares. Ahora, en este primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, llevamos 268 casos confirmados y de esos 260, no, perdón, esta está mal. Este es el tercer trimestre del año pasado. Estoy equivocado. Bueno, nos quedamos con estos datos. En el año pasado tuvimos 343 casos y de esos 343, 272 fueron tuberculosis pulmonar. Más o menos ese es el parámetro que se manejan, 300 casos por año, ¿sí? ¿Creen ustedes que haya más casos, más que 300 casos al año en México? Seguramente sí, lo más seguro. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer el tamizaje, realizar baciloscopías más dirigidas, no a cualquiera. Se les hacen a las personas que son, o que nosotros los conocemos como sintomáticos respiratorios. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es un paciente que tiene los síntomas que les mencioné anteriormente, principalmente tos de 2 semanas de evolución sin razón aparente. Un paciente que tiene tos por 2 semanas es un sintomático respiratorio, es un paciente que le debemos de hacer una baciloscopía. Ok. Si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, dice casos confirmados de tuberculosis, todas formas por grupo de edad. ¿Por qué les presento esta gráfica? Porque quiero que sepan que el grupo de edad más vulnerable para tuberculosis es el grupo de edad laboral activamente. Es el grupo de edad media más o menos de entre los 20 años en adelante. Es el grupo que ya va a trabajar laboralmente activo, el que convive con otras personas en su área de trabajo, ¿sí?
No por eso dejemos que las personas de la tercera edad también cuentan un papel importante como grupo de riesgo. Y por este lado, solamente es una cifra, el porcentaje de tuberculosis que maneja cada una de las instituciones. Por obvias razones, la Secretaría de Salud lleva el mayor porcentaje de tuberculosis de las demás instituciones, pues porque la población que nosotros atendemos es mucho mayor. Aparte de que somos cabeza de sector, quiere decir que todas las demás instituciones nos tienen que reportar a nosotros, Secretaría de Salud, cuántos casos de tuberculosis tienen, ¿sí? Y a veces no les gusta. Bueno, la tendencia de morbilidad o de mortalidad tuberculosis desde el 2011 al 2023. Si ustedes se fijan, más o menos es una meseta, no cambia mucho, salvo en el 2020. ¿Por qué? Por la pandemia. Todos nos encerramos. Y al encerrarnos para no contagiarnos de COVID, también evitamos contagiarnos de tuberculosis. Y ustedes van a decir, eso es bueno, pero no es así, porque asimismo nos limitaron el acceso a las unidades de salud. ¿Recuerdan? No venga nadie a menos que se esté muriendo. No quiero que vengan por su tratamiento de la diabetes, su tratamiento de la presión, nada. Bueno, entonces esos pacientes que nosotros íbamos a captar en el centro de salud, esos pacientes que les íbamos a realizar su estudio, ya no llegaron. Y fueron pacientes que se quedaron con una tuberculosis activa por más meses o incluso por años. ¿Qué está pasando ahora? Ahora es cuando los estamos viendo, ¿verdad? Entonces tenemos un aumento de casos. Bueno, dentro de las comorbilidades, que son las enfermedades que acompañan a la tuberculosis o que hacen que al tener estas enfermedades la tuberculosis nos pueda dar de forma más rápida, pues son varias. Nosotros tenemos dos en el programa que les damos un énfasis muy especial para luchar contra ellas. Una de las comorbilidades que más nos preocupan son la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque México es el país con más alto índice de diabéticos en el mundo, ¿sí? Y seguimos siéndolo. La Coca-Cola está muy sabrosa. Entonces, es imposible dejar esa cultura y entonces, ¿qué tenemos? Pues pacientes diabéticos. Otra de las comorbilidades muy importantes es las personas que viven con VIH. Esta comorbilidad es muy importante porque se sinergiza, quiere decir que se potencializa una enfermedad con la otra, se ayudan, ¿sí? Si yo soy una persona que vive con VIH y tengo tuberculosis, los efectos se van a incrementar tanto del VIH como de la tuberculosis. Y el problema aumenta porque solamente menos de la mitad de las personas que viven con las dos enfermedades, con VIH y con tuberculosis, reciben el tratamiento para las dos enfermedades, ¿sí? Entonces, la tuberculosis en pacientes que viven con VIH es la causa principal de muerte. Por eso es que a todo paciente con tuberculosis debemos de hacerle una prueba en busca de tuberculosis. Y a todo paciente que tiene tuberculosis le necesitamos hacer su prueba para saber si tiene VIH. Como norma, para que si encontramos que tiene las dos enfermedades, se le trate y siga su tratamiento. Para VIH, porque ese es de por vida. Para TB, 6 meses. Muy bien. Las demás comorbilidades, pues ya las hemos comentado durante la plática. La desnutrición, las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, forman parte de que la persona se haga más susceptible de padecer tuberculosis. Los inmunosupresores
porque tengo una enfermedad alérgica, autoinmune, tengo fiebre reumática, tengo cáncer, voy a ser trasplantado o fui trasplantado y tengo que tomar inmunosupresores para que mi cuerpo no tenga rechazo al órgano que me pusieron, pues soy una persona de riesgo para padecer tuberculosis, ¿sí? Y pues las neoplasias, cualquier cáncer o cualquier condición que baje mis defensas me hace susceptible. ¿Qué pasa en la actualidad? Lo que les comentaba, ¿sí? Tuvimos hace poquito el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, el 24 de marzo, y hacemos campañas y hacemos vaciloscopías a todo el mundo y realizamos pláticas y hacemos conferencias. Sin embargo, no llegamos a toda la población, ¿sí? Es lo que les comentaba. A pesar de que cuando tenemos reuniones, lo primero que decimos y que nos dicen es, la pandemia ya pasó, olvídense de eso, hay que ponernos a trabajar, hay que hacer, porque recién saliendo a todo le echábamos la culpa a la pandemia, ¿verdad? Es que tus metas están bajas, es que la pandemia. Es que no llegan tantos pacientes a curarnos, la pandemia. Es que mi novia me dejó, la pandemia. Entonces, a todo era eso, ¿no? No podemos salir a supervisar, no podemos hacer campaña, no podemos hacer capacitación, no podíamos hacer absolutamente nada. Y pues bueno, fue cómodo en un cierto momento decir, pues la pandemia. Ahora nos dicen ya pasó. Sin embargo, como les contaba, para nosotros no es así, para nosotros apenas están viendo los reflejos de esa pandemia. Todos esos pacientes que no fueron atendidos, que tal vez fueron abandonados en su tratamiento, porque para esto el tratamiento de la tuberculosis lleva un proceso de enfermería que es a través de la red TAES. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tratamiento estrictamente supervisado. Quiere decir que el paciente tiene que ir todos los días al centro de salud a tomarse su medicina que le da la enfermera encargada de eso. Ahí se la toma, le checan que se la tomó y se va. Y así todos los días durante su tratamiento de 6 meses o los días que le toquen, porque la segunda etapa del tratamiento ya no es todos los días, es lunes, miércoles y viernes, pero a final de cuentas tiene que ir el paciente a la unidad médica. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues que tuvimos que formar estrategias para que el paciente siguiera tomando su tratamiento. ¿Sabes qué? No vengas todos los días, llévate este blister para que sea el tratamiento de la semana. Te lo tomas en tu casa y a la semana traes el blister que te terminaste y te doy otro. Pero para eso teníamos que tener apoyo de su red social, de su familia, alguien que se hiciera cargo. Muchos pacientes sí lo tomaban, pero ¿qué pasaba con algunos otros que no lo hacían, verdad? Simplemente vaciaban el blister y pues aquí te lo traigo. O no venían. Como no podíamos hacer visitas domiciliarias por la pandemia, pues perdíamos contacto con muchos de ellos. Actualmente están apareciendo. ¿Sí? Si se fijan, aumentaron las muertes por tuberculosis, ¿sí? Por primera vez en más de una década, porque los pacientes dejaron de tomar su tratamiento. Menos personas fueron diagnosticadas y tratadas, ¿sí? Porque no acudieron a la unidad de salud, no había manera de buscarlos, de hacer una búsqueda de un paciente de TB. Y también hubo menos recursos para los servicios esenciales de la tuberculosis, la investigación y la innovación. ¿Por qué? Porque todos los recursos se fueron destinados a la pandemia, a la realización de vacunas, ¿verdad? Y todas estas información es dada por la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? La tuberculosis es una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo y en las Américas. Estas son cifras de las Américas, ¿sí? Todos los países que conllevan o que conformamos las Américas. 27,000 personas fallecieron por tuberculosis durante el 2020. De estos, 7,900 personas vivían con VIH.
menos personas accedieron a servicios esenciales de prevención y atención a la tuberculosis en el 2020. Se habla de 291,000 personas que enfermaron de tuberculosis en las Américas, ¿sí? 197,000 personas reportaron tener acceso a los servicios de salud. 40,100 menos que en el 2019, ¿sí? Y 96,600 personas que no se diagnosticaron o dejaron de notificarse. ¿Sí? Es decir, todos esos casos que pudimos haber diagnosticado en el transcurso de la pandemia no se lograron hasta que terminó, hasta que pudimos salir, hasta que se pudieron realizar otra vez las visitas domiciliarias, hasta que le dijeron a las personas, ya pueden acudir a sus centros de salud. Ok, mitos. La tuberculosis se transmite si le dan abrazos, besos o la mano a una persona con la enfermedad. ¿Sí o no? Como les comenté, solamente se transmite a través de las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, cantar, estornudar o toser. Entonces, por ende, pues no, la enfermedad no se transmite por compartir abrazos. La persona con tuberculosis debe estar aislada de sus familiares y amistades. No, no debe serlo, ¿sí? Y eso se los comentamos porque cuando nosotros vamos a realizar supervisiones, encontramos, es que él tiene sus utensilios aparte y los lavan con cloro y él está en un cuarto y no puede salir de ahí. Cuando un paciente diagnosticado empieza su tratamiento, al primer mes de esos 6 meses, al primer mes de tratamiento, el paciente deja de ser bacilífero. Quiere decir que deja de contaminar, deja de transmitir la enfermedad. Pueden convivir perfectamente con él, ¿sí? No hay necesidad de lavar los platos con cloro ni utilizar los descartables. Se debe lavar con agua y jabón como con todo el resto de los trastes de la familia. ¿La persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro? No, ya lo dijimos. La tuberculosis, la ropa de las personas con tuberculosis debe ser lavada aparte, tampoco, ¿sí? ¿Una mujer embarazada no debe recibir tratamiento para tuberculosis? ¿Qué me dicen? Sí lo debe de recibir, ¿verdad? Una mujer embarazada debe seguir el tratamiento normal de la tuberculosis de acuerdo con la norma. No tomar tratamiento cuando se está enferma de tuberculosis pone en mayor riesgo la salud de la madre y del bebé. O sea, el riesgo es mayor si no tomas el tratamiento. Este es uno que escuché mucho y que sigo escuchando. La tuberculosis es una enfermedad que no tiene cura. Y eso no es verdad. La tuberculosis es curable. Otro peor, ya no existe. Y déjenme decirle que eso me lo han dicho personal de salud. La tuberculosis ya no existe. Y entonces, ¿cómo voy a combatir algo que yo creo que ya no existe? ¿Verdad? Debo de conocer la enfermedad, debo de educar a mi personal de salud y a mis pacientes y a la población. Si yo los educo, ellos mismos me van a ayudar a tratarlos. ¿Es hereditaria? No. Esa es una enfermedad que se adquiere por una infección, por una bacteria. ¿Qué debemos saber de la tuberculosis? De lo que hemos hablado aquí. Sus síntomas, identificarlos. Tos por más de 2 semanas, fiebre, fatiga, pérdida de peso, diaforesis. Que es prevenir, ¿sí? Hay que dar tratamiento a una tuberculosis latente. Esa tuberculosis que está dormida, pero que al yo estar en contacto con un paciente con tuberculosis o tener una enfermedad como el que fui trasplantado o que vivo con VIH o que tengo diabetes, recibir tratamiento para la tuberculosis latente. Que es curable.
es curable. Si yo hago un diagnóstico temprano, si me apego a su tratamiento, si le doy un buen seguimiento a este paciente en 6 meses se cura de la tuberculosis. Eso es lo que ustedes deben quedarse en su mente. Que el tratamiento es gratuito, que todas las unidades de salud pueden hacer un diagnóstico de tuberculosis, que es totalmente gratuito, que las muestras que nosotros les pedimos para hacer el diagnóstico no son invasivas. Cualquiera puede darnos una muestra de flemas. Las andan dando incluso gratis, sin tener que pedírselas por la calle. ¿Sí? Estos son factores determinantes que hacen que la tuberculosis se esté más presente. De forma rápida, bueno, pues los determinantes sociales, ya los vimos, la pobreza, el hacinamiento, la mala higiene, la mala nutrición, ¿sí? Las transiciones, la globalización, esos pacientes que vienen de la frontera a otros lados y luego regresan a Estados Unidos y vienen con tuberculosis. Por eso las zonas fronterizas son las que tienen más altos índices de tuberculosis en el mundo, por ese paso, ¿sí? En Morelia tenemos, en Michoacán tenemos nuestro área de transición, claro que sí, el puerto de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Grupos de riesgo. ¿Quiénes para ustedes serían unos grupos de riesgo? Ya les dije uno, al cual pertenecen. El sector salud pertenece a un grupo de riesgo. ¿Cuál otro? ¿Se les ocurre algún otro? Los pacientes que tienen comorbilidades, eso es otro grupo de riesgo. Las personas privadas de la libertad, los que están en los ceferezos, están en hacinamiento, los anexos, ¿verdad? Los asilos, ¿sí? ¿Dónde más? Todo lugar donde haya hacinamiento, falta de higiene, va a ser un grupo de riesgo para la tuberculosis. El personal de salud, ahí está su parte, ahí estamos nosotros. Difusión limitada en población. Necesitamos llegar a la población. Cuando me invitan a participar con ustedes, claro que sí, lo hago porque tengo la oportunidad de platicarles a ustedes algo que tal vez nunca oyeron. Y luego me dicen, ¿saben qué? Va a haber estudiantes de salud pública y de enfermería. Perfecto. Ustedes probablemente ya les dieron su clase o se las van a dar hablando de enfermedades transmisibles y dentro de ellas va a estar tuberculosis. Y si no se la dan, aquí está. Y si tienen dudas, acérquense a nosotros, estamos para eso. Bueno, COVID que ya lo mencionamos, la migración que también ya la mencionamos. El objetivo es cortar la cadena de transmisión, que este paciente que tiene tuberculosis y no lo sabe, deje de contagiar. ¿Cómo? Haciéndole un diagnóstico temprano y dándole un tratamiento. Y este paciente al primer mes de recibir su tratamiento deja de ser bacilífero. Sigue teniendo tuberculosis, pero ya no transmite la enfermedad. Cortamos la cadena de transmisión. Su detección oportuna, su tratamiento, el estudio de contactos es muy importante en un paciente que padece tuberculosis. ¿Qué quiere decir ese estudio de contactos? Que yo tengo que examinar a todos los contactos que el paciente de tuberculosis tiene. No solamente los intradomiciliarios o la familia, sino los extradomiciliarios. Llegan y me dicen, es que este paciente vive solo, no tiene contactos. Eso no es posible. No hay una persona que no tenga contactos. Sí, no tiene a nadie que viva con él, pero el paciente sale a trabajar, toma el transporte público, platica con las demás personas, con la persona de la tienda, ¿sí? No puede no tener contactos. Sí, no tienes contactos intradomiciliarios, pero te sales a platicar todos los días con el señor de la tienda. Ese es un contacto que yo no estoy viendo, es un contacto que le tengo que hacer un examen. ¿En qué consiste el examen? Acuda a su unidad de salud, es checado por el médico, le checa sus signos vitales, lo escucha, no tiene tos, no tiene nada, perfecto señor, váyase a su casa. Cualquier
síntoma que usted tenga que nos haga sospechar de tuberculosis, venga y le hacemos su estudio. Este contacto fue a la unidad, pero sí es tosedor, sí tose y tiene más de 2 semanas con esta tos, es un sintomático respiratorio. A él le voy a hacer una baciloscopía, porque probablemente tenga bacilos, porque está conviviendo con una persona que tiene tuberculosis. Ok, si salió positivo, perfecto, te doy tu tratamiento y reviso a tus contactos. Entonces, los contactos son todos aquellos con los que convive el paciente, en su casa, en su área de trabajo, en la escuela, en el transporte público. Según la norma, más o menos son 5 contactos por paciente que tenemos que revisar. Tenemos un promedio de 2.5 contactos por paciente en Michoacán, es decir, no revisamos a todos los pacientes, a todos los contactos, perdón. ¿Hay más de 5 contactos por cada paciente? Por supuesto. El tratamiento de la TB latente, lo que les comentaba, es un paciente que vive con VIH, que convive tal vez con un paciente que tiene tuberculosis o que no convive. Bueno, yo le doy su tratamiento con un medicamento que se llama isoniazida por 6 meses y lo estoy previniendo de que él tenga una tuberculosis activa en un futuro. Y al prevenirlo, probablemente le estoy salvando la vida, porque la tuberculosis con un paciente que vive con VIH es mortal. Y obviamente su evaluación periódica. La atención centrada en la persona y no en el sistema de salud nos dice que tenemos que habituarnos al paciente, darle las mejores armas para que él se sienta cómodo en su unidad de salud. Probablemente ustedes lo conozcan, lo vivieron por algunos de sus familiares o lo escucharon, en donde llegaban a la consulta y lo que les decía el médico era: ¿quién es el que sabe? Yo soy el médico. O el personal de salud: es que usted tiene que venir aquí a las 3 de la madrugada para darle su tratamiento. O a las 2 de la tarde o a las horas que fueran, ¿no? Y el paciente: es que yo trabajo, es que yo llego, ando fuera si llego ya más tarde, no puedo venir más tarde. No, es que el tratamiento para la tuberculosis se da a las 2 de la tarde. Entonces, debemos de hacerlo centrados en la persona. ¿A qué horas puede venir? Es que yo puedo venir a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, aquí lo veo, porque para mí es importante que usted se tome su tratamiento. ¿Sí? Ok. Diagnóstico. ¿Cómo se logra diagnosticar la tuberculosis? Ya se los había comentado. Una baciloscopía. ¿Qué es una baciloscopía? Es un procedimiento que se analiza el esputo o la flema para buscar bacilos de Koch o el Mycobacterium, causante de la tuberculosis. ¿Sí? Se indica en atención primaria a pacientes que presentan tos productiva por más de 15 días sin razón aparente, al sintomático respiratorio. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, que tenemos que recoger la muestra en ayunas de preferencia o en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué es más productiva en la mañana? Pues porque duramos mucho tiempo acostados y se produce, entonces nos levantamos, carraspeamos un poquito y sale una flema demasiado productiva. Mucho moco, poca saliva, mucha cantidad de bacilos, si es que el paciente tiene tuberculosis. Lavar la boca con agua sin crema dental o enjuagues para no contaminar la muestra. Una buena muestra contiene mucho moco y poca saliva. Esta es una muestra que les decimos nosotros del fondo del pecho, que le carraspee, que venga del árbol bronquial. ¿Dónde la voy a tomar? No te vas a ir al baño, que está cerrado, porque tú al toser tratando de sacar esa muestra que me vas a dar, pues vas a dejar inundado de bacilos ahí, ¿verdad? Entonces tiene que ser un lugar de preferencia privado o que no tenga acceso a otras personas y que sea ventilado, de preferencia al aire libre. Por ejemplo,
las áreas verdes que tienen los centros de salud atrás de ellos. Ahí mandamos al paciente, ¿sabes qué? Ve y dame una muestra. Y esta muestra debe de ser en serie de 3. ¿Sí? ¿Por qué vamos a pedir 3 muestras? Porque normalmente son espaciadas las expulsiones de los bacilos, es decir, en la primera muestra puede que no tenga una cantidad de bacilos suficiente para hacer un diagnóstico, y eso no quiere decir que el paciente no tenga tuberculosis, o probablemente tenga ya una caverna, una lesión en los pulmones llena de bacilos, y cuando me dio su muestra no vino de ahí. Y al otro día, esa muestra sí proviene de esa caverna y me da una cantidad enorme de bacilos, ¿verdad? Por eso pedimos una serie de 3 para poder hacer un diagnóstico. Nuestro estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis no es la baciloscopía, es el cultivo. Ese es para nosotros el estándar de oro. Entonces, ¿por qué no lo realizamos? Pues porque es más caro, porque es más tardado. Tengo que esperarme casi 2 meses para recibir un reporte de un cultivo. ¿Por qué casi 2 meses? Acuérdense lo que les dije desde el inicio. Es una bacteria de muy, muy lento crecimiento. Entonces, si yo me espero 2 meses, son 2 meses que el paciente va a estar esparciendo la enfermedad. Por eso realizo la baciloscopía. Porque la baciloscopía es rápida. La baciloscopía me la entregan de un día para otro. Y ahora afortunadamente tenemos GeneXpert, que es una prueba que en 2 horas me da el diagnóstico. E incluye si es resistente o no es resistente al medicamento principal para la tuberculosis, que es la rifampicina. Entonces, afortunadamente se está logrando cada vez más cosas y esperamos que sigan innovando e investigando para poder tratarla. Bueno, y luego sigue la biopsia. ¿En qué casos yo voy a usar una biopsia? Cuando no es pulmonar, cuando es una tuberculosis ósea o ganglionar. Entonces tomo una muestra, una biopsia, y ahí hago mi baciloscopía o cultivo. Bueno, esta muestra llega al laboratorio y se hace por técnicas convencionales, ya las que ya les comenté: baciloscopía, cultivo, identificación de pruebas bioquímicas y pruebas de sensibilidad de primera y segunda línea. En ese orden, pero normalmente usamos estos 2. ¿Sí? Ahora, el diagnóstico se hace por el laboratorio, por medio de la muestra, pero también yo lo puedo hacer clínico epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que yo, como personal de salud, al atenderte y revisarte, veo que todos los síntomas que tú tienes me hacen pensar que tienes tuberculosis, y por ende te doy tratamiento, hago un diagnóstico clínico. ¿Sí? Y también por medio de una respuesta terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que no tengo cómo comprobar que tú tienes tuberculosis, porque no es una tuberculosis pulmonar, probablemente. Por ejemplo, puede ser una tuberculosis miliar, y eso hace que en mi radiografía yo vea esos pulmones como opacos, ¿verdad? Pero sin dañar tanto. No tienes síntomas, no tienes tos, pero a mí me hace pensar que tienes tuberculosis. Entonces te empiezo a dar tratamiento para la tuberculosis y empiezas a mejorar. Esa es una respuesta terapéutica. Casi no la usamos. Normalmente es clínico epidemiológico y o por las pruebas de laboratorio. Este es el GeneXpert que les comento. Aquí metemos la muestra, lo metemos en su aparato. En 2 horas me dice si tiene o no tiene tuberculosis y si es o no es resistente a rifampicina. ¿De qué hablamos en la oportunidad diagnóstica? ¿Qué es lo que ve el químico cuando yo le llevo mi muestra de flema en una laminilla y él la pone en el microscopio? Esto es lo que ve. Esos puntitos rojos, que en realidad son bastones, son más largos, son bacilos,
son los bacilos de coco o el Mycobacterium. ¿Por qué se ven rojos? Acuérdense que son bacilos ácido-alcohol resistentes. Entonces, lo que yo hago es, corro mi muestra, la pongo en la laminilla, le hago una tinción, que se llama de Ziehl-Neelsen, lo tiño todo y luego lo decoloro. Le quito esa tinción. Pero como el bacilo es ácido alcohol resistente, él se queda pintadito. Y es la manera en que yo tengo ocasión de identificarlo. Esta rueda es un campo, viéndola con el microscopio, eso es lo que ve. Y es una pequeña parte de toda una laminilla. Entonces yo voy cambiando mi visión del microscopio a otro campo. Aquí ya vi y cambio a otro campo, y cambio a otro campo, hasta cubrir la mayoría de la laminilla. De acuerdo a esa visión, si yo no observé bacilos en 100 campos observados, la muestra es negativa. No tiene tuberculosis. Si yo observo de 0 a 1 bacilo por campo en 100 campos, yo tengo una muestra positiva por una cruz. Es decir, este paciente es un paciente que va empezando, que acaba de ser contagiado con la tuberculosis. Si yo veo de 1 a 10 bacilos por campo y yo revisé 50 campos, el paciente es positivo por 2 cruces. Ya lleva unos meses con la tuberculosis este paciente. Y si yo veo más de 10 bacilos en un campo y veo apenas 20 campos, este paciente es positivo por 3 cruces. Es un paciente que ya tiene por lo menos de 4 a 6 meses con la enfermedad transmitiéndola. Es un paciente que es lo más seguro, un paciente sintomático respiratorio si la tuberculosis es pulmonar. A eso me refiero con la oportunidad diagnóstica. Tenemos que diagnosticarlos aquí o aquí. Es decir, el paciente que apenas va empezando, ¿verdad? Si ustedes se fijan, entre más bacilos encuentro, menos campos reviso. ¿Para qué reviso 100? Si en 20 ya tengo una cantidad importante de bacilos, ¿verdad? El tratamiento para la tuberculosis sensible, ¿alguien tiene idea o sabe de qué se trata? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Lo conocen? ¿No? ¿Nadie? Ok. Este es el tratamiento para la tuberculosis. Ahorita les digo cuáles son los medicamentos. Esta es la presentación comercial, ¿sí? En esta presentación comercial ya vienen los 4 medicamentos que son para la tuberculosis sensible. Y este es el tratamiento más corto para la tuberculosis. Este es el tratamiento, la mejor opción que tenemos para la tuberculosis sensible. ¿Qué quiere decir? Los medicamentos son 4. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. 4 medicamentos. El tratamiento está dividido en 2 etapas, una fase intensiva y una fase de mantenimiento, ¿sí? La fase intensiva consta de 2 meses de los 4 medicamentos por 6 días, de lunes a sábado, ¿sí? 2 meses. Posteriormente, 4 meses de 2 de los 4 medicamentos, isoniazida y rifampicina, por 3 días, lunes, miércoles y viernes. Primera etapa, de lunes a sábado, 2 meses. Segunda etapa, lunes, miércoles y viernes, por 4 meses. Hasta completar 105 dosis en su totalidad. ¿Sí? Ese es el mejor tratamiento que tenemos ahora. Y nosotros lo manejamos así, es el más corto. Pero pregúntenle a un paciente que su tratamiento va a durar 6 meses, no se le va a hacer corto, ¿verdad? Entonces, tenemos que vender el producto para que no abandonen. Este tratamiento va seguido
de un seguimiento estrecho del paciente. Recuerden, él tiene que ir todos los días al centro de salud. Cada mes, su médico tratante lo debe de revisar y cada mes se le va a pedir una muestra de flema, de esputo, para revisarle su baciloscopía y su cultivo mensual. Porque es la manera en que nosotros vamos a saber si el tratamiento está haciendo efecto. El paciente llegó con 3 cruces, pero en su segunda baciloscopía, al mes del tratamiento, ya es de 2 o de 1 cruz. El tratamiento está funcionando. Y si luego, después de la segunda baciloscopía, todas las demás fueron negativas, es un paciente que va para la curación. A veces tenemos nuestros descalabros en donde el paciente va negativizando y luego en la cuarta, quinta baciloscopía otra vez positiviza. Eso nos hace hacerle otros estudios, las pruebas de sensibilidad para saber si él está teniendo una resistencia a los medicamentos. Pero afortunadamente la mayoría lleva un buen curso de curación. Ok, también les comento, tenemos tratamiento combinado pediátrico. Es lo mismo, nada más que estas son tabletas dispersables, porque eso nos hace tener una mejor dosificación. No es lo mismo yo querer partir una tableta y hacerla polvo o quitarle un cuartito, que tener una tableta dispersable que pongo en 10 mililitros de agua y le pongo las tabletas que sean necesarias y luego divido ese líquido para darle la porción al niño que estoy tratando. O sea, es más fácil para mí, ¿sí? Entonces, están disponibles en todas las entidades y para todo el sector. Tabletas dispersables, Rifa y Pira. 3 de los medicamentos y etambutol aparte, porque de ese no hay dispersable. Nosotros calculamos lo que le toca al pacientito y se lo damos. Y también se tienen en ocasiones tabletas separadas para pacientes menores de 50 kilos. Tabletas separadas me refiero a que esta presentación que está aquí ya trae los 4 medicamentos. Entonces, en ocasiones tenemos tratamientos por separado, la rifampicina por separado, isoniazida por separado, etambutol por separado y piracinamina por separado. Así podemos nosotros fraccionarle a un paciente que probablemente tuvo una reacción a uno de los 4 medicamentos y que él continúe con su tratamiento. Ya voy a acabar, ¿sí? Los principios en los que descansa este tratamiento de 4 medicamentos, que es bactericida. La rifampicina mata a la bacteria que está siendo activa, que nos está dando los síntomas, la tos, la fiebre, la pérdida de peso, la fatiga. Es esterilizante. La isoniazida es esterilizante, es decir, que su efecto va a ser más lento y va a matar a las bacilos, a las bacterias que están latentes, que están dormidas, no las activas. Por eso el tratamiento debe durar 6 meses para poder matar a todas las bacterias, las latentes, las dormidas y las activas. Esta combinación previene la resistencia a medicamentos. Se administran todos los medicamentos en una sola toma diaria, bajo la observación directa en el centro de salud. ¿Qué nos da estos principios? Pues hace que el paciente deje de infectar en un mes de tratamiento. Produce una rápida mejoría. Reduce la posibilidad de hacer drogoresistencia y reduce la capacidad de morir del paciente, ¿sí? De una enfermedad que sin tratamiento puede ser mortal, es totalmente curable cuando lo tratamos a tiempo. Esta es la tarjeta para la dosificación de las tabletas dispersables para los niños. Si se fijan, en vez de darle, le tocan a un niño de 3 a 4 kilos, le tocan 3/4 de tableta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues diluyo una tableta en 10 mililitros y le doy 7.5 mililitros. Es más fácil que yo tratar de partir esa tableta en 4 partes, ¿verdad? Muy bien. La diferencia de la TB activa contra la latente. La activa ya la conocen.
La bacteria de la tuberculosis es activa, hace que la persona tenga síntomas y síntomas, se puede propagar de una persona a otra y puede causar la muerte si se deja sin tratar. La TB latente es una bacteria que tenemos en el cuerpo pero que no crece, no le causa síntomas al paciente, no se propaga de una persona a otra y se puede convertir de forma repentina en una tuberculosis activa. El tratamiento para la tuberculosis latente, se los dije ahorita, es uno de los 4 medicamentos, isoniazida por 6 meses de forma diaria. Estamos por introducir otros tratamientos más cortos para la tuberculosis latente, pero ahorita el actual es isoniazida por 6 meses y eso previene a esta paciente, a esta persona que puede tener una tuberculosis activa, de ya no tenerla. El seguimiento del paciente, tomar estrictamente su toma, sus signos vitales, su vigilancia estrecha de las reacciones adversas a los medicamentos que está tomando, ¿sí? Su seguimiento con las baciloscopías, su estudio de contactos, los auxiliares de rutina, o sea, estudios de laboratorio para saber cómo está funcionando su hígado, que no esté teniendo inflamación por los medicamentos. Y la valoración cada mes para ver si sus baciloscopías están siendo negativas, ¿sí? Y su egreso por curación. Parte de los retos que nosotros tenemos como salud, como sector salud, para que la tuberculosis sea menor, la venzamos. Disminuir las brechas de detección, llegar a esos pacientes clave, a esos sintomáticos respiratorios, el uso extendido de las pruebas de GeneXpert, que son las más rápidas. ¿Por qué no tenemos? Porque son caras, aproximadamente 2,500 cuesta un cartucho, pero sin embargo cada día nos están surtiendo más. La utilización de los fondos estratégicos, invertir, nuevos fármacos para tuberculosis latente y pediátricos, fortalecer los recursos financieros, alfabetización en salud, lo que estamos haciendo ahorita, lo que cada médico o cada enfermera de la unidad de salud le va a platicar a su paciente para que conozca su enfermedad y cómo tratarla. ¿Qué le va a decir a su paciente que tiene tuberculosis? Ten aseada tu casa, ventila tu casa, come sano, duerme bien, porque tus defensas son parte importante de tu curación. Toma tu tratamiento y cualquier reacción que tengas, me avisas inmediatamente. La mercadotecnia en TV, tenemos que vender la idea, ¿verdad? Tenemos que vender el producto, como cualquier producto que se oferta en internet y en las redes. El tratamiento para la tuberculosis es un producto que tenemos que venderlo a los pacientes que la padecen. Hay que saber hacerlo para que ellos lo adopten. Una población empoderada y responsable tiene mayor éxito de que llegue a la curación que un paciente que no tiene idea de lo que tiene más que lo que le dicen en el centro de salud. Y a veces el personal de salud no es nada empático con las personas que van a atenderse de cualquier enfermedad, pero principalmente tuberculosis. Siguen siendo estigmatizados, siguen atendiéndolos por la puerta de atrás y eso no es posible. Si el paciente conoce su enfermedad, puede perfectamente cumplir con sus normas de seguridad y de salud, llevar su cubrebocas, no toser al por mayor, cubrirse con la mano del codo. Todas esas reglas que nos dieron en el COVID aplican para tuberculosis, ¿verdad? Tengan en la mente la enfermedad. Tengan en la mente la enfermedad. La tuberculosis existe, está presente, es un problema de salud pública. Está aumentando porque estamos tardándonos en el diagnóstico y por obvias razones en el tratamiento de los pacientes. Ustedes son parte importante
no tienen por qué terminar la carrera para empezar a trabajar. Tienen un paciente, tienen un familiar, tienen un vecino que tiene una tos crónica. Invítenlo a que se haga una vaciloscopía en el centro de salud. Coméntenle de qué se trata, cómo va a ser esa muestra. Les aseguro que más de alguno va a aceptar. Cualquier duda, estamos a la orden. Si quedó alguna duda al respecto de la tuberculosis, con mucho gusto estamos para atender las dudas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que no se comentó y que tiene dudas sobre la tuberculosis? Aprovechen. Yo había visto en una tabla que el porcentaje de hombres era más alta a tener tuberculosis que la de mujeres. ¿Por qué podría ser eso? Sí, la tuberculosis es machista. Es una cantidad de hombres de casi del 2:1, en relación 2:1 de mujeres. A veces un poquito más, menos, pero casi siempre es 2:1 de más hombres que mujeres, tanto pulmonar como todas formas. ¿Por qué? No sé. ¿Quién piensa más en atender su salud? ¿Los hombres o las mujeres? Entonces eso explica por qué la relación es más alta en los hombres, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí, los mexicanos, fuimos vacunados con BCG, al menos que alguno provenga de una familia antivacunas. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos la micobacteria en el organismo. Estamos infectados, mas no tenemos la enfermedad. O sea, si cuando el doctor habló del PPD, si nosotros les hacemos o nos hacemos un PPD aquí, nos va a salir positivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos la micobacteria en el cuerpo. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, que si podemos estar con la micobacteria allí dormida toda una vida. Sin embargo, si nuestro sistema inmunológico baja, entonces la micobacteria despierta y es cuando se presenta la enfermedad. Entonces, aquí nosotros como servicios de salud, lo que nos interesa es que todos los que estamos aquí somos un personal valioso y que pensemos en tuberculosis, porque si nosotros encontramos personas que no les interesa o dicen, ¿a poco todavía hay tuberculosis? Pues, ¿qué crees que sí? Sí hay. Y también resaltar un poquito lo de el estigma y la discriminación. Hay un estudio que se hizo en la frontera en donde se hizo sobre voces e imágenes en tuberculosis y se decía a un paciente, es a través de fotografías que expresan las personas que han sido infectadas, que han estado enfermas de tuberculosis. Y ella decía que la tuberculosis es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo, pero que estando con tuberculosis es más estar abajo. Entonces, allí se ve cómo el estigma o cómo lo perciben las personas. Entonces, retomando esa parte de, ¿tienes un tratamiento? Al mes ya no eres bacilífero, puedes hacer tu vida como mejor estás acostumbrado. Entonces, no estigmaticemos a las personas, o sea, sabemos cómo se contagia, orientémoslas y seamos proactivos, seamos colaboradores en este andar de la tuberculosis. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues yo les agradezco mucho, espero que les haya quedado algo de lo que comentamos aquí. Si tienen alguna duda, pueden acercarse a cualquier unidad de salud
Y si no, bueno, pues sus servidores, la licenciada Lupita, que es la encargada de la red TAES en el Estado, y su servidor, que soy el responsable del programa en el Estado, estamos para servirles en el Departamento de Enfermedades Transmisibles, que se encuentra en Santiago Tapia, número 14, en el centro, ¿sí? Entonces, pueden acudir con nosotros, sin problema les podemos ofrecer tanto los tratamientos, la guía para algún paciente que esté por ahí, que tengan ustedes, cualquier cosa, cualquier duda, estamos a la orden, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Para esta comisión es muy importante continuar trabajando para visibilizar temas que han sido en muchos momentos sinónimo de discriminación. Sin duda, el derecho a la salud y el acceso a los mismos servicios son un factor importante que permiten garantizar la dignidad humana. Por ello, agradecemos al doctor y al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Michoacán por las facilidades que permitieron poder llevar a cabo esta interesante charla. Asimismo, estaremos haciéndole llegar su reconocimiento, doctor. Para concluir, agradecemos la asistencia de la comunidad sorda que mes con mes nos acompaña. De la misma manera, agradecemos el interés mostrado por parte de la Facultad de Salud Pública y Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes el día de hoy participan de manera activa en este programa. Les recordamos que la próxima sesión de salud está programada para el 28 de mayo a la misma hora, por lo que esperamos contar con su participación nuevamente. De esta forma, despedimos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, no sin antes reconocer el apoyo de nuestro compañero intérprete de lengua de señas mexicanas y el área de sistemas y comunicación social, quienes hacen posible que esta información pueda llegar a muchas personas. Como recordatorio, quienes falten de registrar su asistencia, a favor de pasar a hacerlo para poder emitir su constancia respectivamente. Pasen una excelente tarde. Muchas gracias.